¿De qué sirve, dice la palabra del Señor, que si ganamos a todo el mundo y perdemos nuestras almas? No va a haber paz en tu vida porque no estás en amistad con Dios. Porque el único que nos da la verdadera paz es Dios cuando nos volvemos en amistad con Él. La palabra del Señor dice aquí en el libro de Job, capítulo 22, versículo 21 al 23. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejará de tu tienda la aflicción, dice la palabra del Señor aquí en el libro de Job, capítulo 22. Entonces aquí nos está mostrando algo muy importante, muy interesante para nuestras vidas, ¿no? Si estamos en enemistad con Dios, nos trae consecuencias muy terribles para nuestra vida. Pero si estamos en amistad con Dios, nos trae cosas muy beneficiosas para nuestras vidas. Es importante que nosotros podamos construir una amistad permanente con Dios. Cuando nosotros construimos una amistad permanente con Dios, nos vamos a acercar a Él. Vamos a estar cerca de Él, vamos a estar siempre en contacto con Él, vamos a estar siempre hablando con Él, vamos a estar siempre consultándole a Él, vamos a estar siempre confiando en Él, como cuando uno confía en un amigo, en un verdadero amigo. Entonces, pero cuando nosotros estamos en enemistad con Dios, nos estamos alejando de Él, no sabemos de lo que pasa con Él, no sabemos lo que Él quiere para nosotros, no sabemos nada y todo emprendemos por nuestra propia voluntad, por nuestros propios caminos, por nuestros propios deseos, por nuestras propias miradas. Entonces ahí es cuando vienen cosas terribles para nosotros porque no sabemos lo que puede pasar con nuestras vidas. Entonces son cosas muy terribles que pueden pasar cuando nos volvemos en enemistad con Dios. Aquí dice la palabra, vuélvete a Él, dice, en amistad con Él. Entonces cuando nos volvemos a Él en amistad con Él, aquí lo dice claro la palabra del Señor, ¿no? Vuélvete en amistad con Él. Entonces, aquí nosotros podemos ver claramente en la palabra del Señor, cuando Él aquí nos habla en su palabra, ¿no? Vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Entonces cuando nosotros estamos en amistad con Dios, nos viene la paz, dice su palabra. Si somos amigos de Dios, te vas a deleitar en Él, ¿no? Te vas a deleitar porque Él dice que nos da la paz. Es una paz muy interior, muy espiritual, que el ser humano lo necesita en este tiempo. Porque es el que nos da la verdadera paz. Es nuestro Dios. Porque en este tiempo, hoy por hoy que estamos atravesando, lo necesitamos tener esa paz. Necesitamos volvernos en amistad con Dios. Necesitamos estar en paz porque las cosas terribles que están sucediendo en este tiempo, en estos últimos tiempos aquí en la tierra, aquí en el mundo, entonces es necesario que nos volvamos, que podamos dar un alto en nuestras vidas y poder mirar al cielo y decir, Señor, quiero volverme en amistad contigo. Quiero consultarte, quiero estar contigo, quiero que tú me digas lo que verdaderamente tengo que hacer. Entonces, y ahí deleitarnos en esa amistad con Él, deleitarnos en hablar con Él todos los días, deleitarnos en preguntarle a Él lo que verdaderamente
Él quiere para nosotros o que nosotros podamos darle a Él. Entonces es una amistad, es una relación de amistad íntima con el Señor cuando nosotros lo tenemos ahí presente en nuestras vidas. Y eso fue lo que hizo Job. Aquí dice su palabra, ¿no? Que él se volvieron en amistad con Dios, dice, ¿no? Entonces ahí vamos a poder orar a Él, a ese Dios, ¿no? Oraremos a Él y nos deleitaremos en Él. Entonces ahí vamos a estar, ¿no? Orándole, deleitándonos, estando algo cerca de Él, nos deleitamos en recibir los consejos a través de su palabra, nos deleitamos en recibir las bendiciones, nos deleitamos en recibir las protecciones que Él tiene para nosotros, que Él tiene para nuestras vidas, ¿no? Entonces, lo que tú te determines, dice la palabra del Señor, se te hará firme. Entonces tú determinas, tú tienes una determinación firme de volverte en amistad con Él. Entonces esa determinación tiene que ser firme y decir: yo ahora soy amigo de Dios porque me acerco a Él, porque hablo con Él, porque confío en Él. Entonces esa es la relación de amistad que necesita el ser humano. Estar cerca de Dios, estar apegado a Él, estar confiando en Él. Porque dice su palabra, ¿no? Que alejado de Él, sin Él nada somos, y alejado de Él nada podemos hacer. Entonces su palabra lo confirma, su palabra lo dice, y es por eso que Él nos insta, nos habla, nos llama a que nos volvamos en amistad con Él, para estar cerca de Él, para orar, para preguntarle, para que Él nos muestre el verdadero camino, para que podamos ser aquellas personas que verdaderamente necesita hoy por hoy la humanidad que está en enemistad con Dios. Las personas que están en enemistad con Dios ya no quieren acercarse a Él, ya no quieren hablar con Él, más bien se aburren cuando alguien les habla de Él, ¿no? Entonces ahí muestra claramente la enemistad que hay en esta sociedad, en este mundo con Dios, porque están alejados de Él. Y es por eso que muchas veces, como yo les decía al principio, que hay consecuencias terribles cuando estamos en enemistad con Dios. Vienen muchas cosas que son muy desagradables. Entonces Él nos llama a que nos volvamos en amistad con Él. El tener amistad con Dios es muy necesario para afrontar esta vida. Es muy necesario el tener esa amistad con Dios, porque son cosas de incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Y el tener amistad con Dios es algo muy necesario para la vida, para la familia, para vivir en este mundo. Porque cuando estamos en amistad con Dios, Él nos trae la paz del Señor. Así como dice aquí en el versículo 21, dice la palabra del Señor: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Cuando nos volvemos en amistad, entonces tendremos paz. Y la paz interior, la paz espiritual que nos ofrece Dios, que nos ofrece el Señor, no es como el mundo la da, ¿no? No es que yo pueda tener una hermosa profesión, que yo pueda ganar un hermoso salario, que yo pueda tener una hermosa o lujosa casa y podemos estar con todos estos beneficios terrenales y no tener paz. Pero si nosotros lo que tengamos, y lo tenemos porque Dios quiere que nosotros tengamos lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos tener. Entonces cuando nosotros tenemos lo que necesitamos, cuando Dios nos da lo que nosotros necesitamos, entonces vamos a vivir en paz. Si tú lo que necesitas es tener un plato de comida en tu mesa y lo estás viviendo en amistad con Dios, vas a tener paz. Así tú estés en un lecho de enfermo, en una cama, en un hospital, pero si tú estás en amistad con Dios,
vas a tener paz. No importa la circunstancia que tú estés viviendo, pero lo que importa es que tú tengas y vivas en amistad con Dios. Él producirá paz interior en tu vida, en tu espíritu, en tu alma y en todo lo que tú estés ahí. Él te va a producir esa paz, ¿no? Pero ¿de qué sirve que tú vivas en un lujoso hogar, en una cama hermosa, ¿no? Pero si no tienes paz, no sirve de nada. ¿De qué sirve, dice la palabra del Señor, que si ganamos a todo el mundo y perdemos nuestra alma? No va a haber paz en tu vida porque no estás en amistad con Dios. Porque el único que nos da la verdadera paz es Dios cuando nos volvemos en amistad con Él. Y ahí vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 27, dice la palabra del Señor, 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire, mi paz os dejo, dice el Señor. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿No? Que no se turbe nuestro corazón y que no tengamos miedo a ninguna circunstancia, porque Él nos da esa paz verdadera. No es como el mundo la da. El mundo te va a dar una paz momentánea, pasajera, ¿no? Si tú te compras una movilidad, por ejemplo, 0 kilómetros, y tú vas a una agencia y te compras esa movilidad 0 kilómetros, en ese momento tú puedes llenarte de esa paz mundana, esa paz terrenal, pero de ahí sales y estás 2 días con aquella movilidad y empiezas a perder esa paz. Es porque no estás en amistad con Dios. Pero si tú estás con amistad con Dios, no importa si tú estás caminando a pie, no importa si tú tienes un zapato viejito, pero si estás en amistad con Dios, Él te va a traer esa paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz los doy, pero yo no la doy como el mundo la da, dice, ¿no? Que no se turbe nuestro corazón, que no nos engañemos, ¿no? Que las cosas materiales, las cosas terrenales no pueden traer paz. Eso no trae paz, ¿no? Que no nos engañemos, que no se turbe nuestro corazón. Lo que nos trae paz es esa amistad que podamos construir, que podamos hacer crecer cada día con nuestro Dios, de acercarnos a Él. Como yo les vuelvo a repetir, no importa en las circunstancias que nos encontremos, no importa que si tú estás viviendo en una mansión, si tú estás viviendo en un lujoso hogar, y si tú estás en amistad con Dios, vas a tener paz, vas a vivir en paz. O viceversa, si tú estás viviendo, atravesando circunstancias muy difíciles en tu vida, ¿no? De enfermedad, por ejemplo, ¿no? De alguna necesidad para tu vida. Pero si tú estás en amistad con Dios, vas a tener paz en tu vida, ¿no? No importa que estés ahí en ese lecho de enfermo, como te digo, en un hospital. No importa si estás atravesando alguna dificultad financiera, pero si tú estás en amistad con Dios, vas a sentir esa paz que produce nuestro Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y eso es lo que Él quiere para toda la humanidad, para que así podamos vivir una mejor vida. Es cuando estamos en amistad con Dios y Él nos va a traer la paz. Vamos a poder soportarnos el uno con el otro. Vamos a poder orar el uno por el otro. Vamos a poder apoyarnos el uno con el otro, porque esa paz que nos da el Señor es una paz espiritual, es una paz en el interior de las personas, que no se encuentra aquí en el mundo, que no se encuentra porque su palabra del Señor lo dice, ¿no? Que Él no la da como el mundo la da, dice, ¿no? Él nos da en abundancia esa paz verdadera, esa paz genuina, esa paz que el ser humano necesita hoy por hoy. No necesitamos miedo, no necesitamos confrontaciones, no necesitamos
algo que nos pueda hacer enemistad el uno con el otro, ¿no? Sino más bien atraernos a través de esa amistad que tengamos con Dios, de esa amistad que construyamos con Dios. Él nos va a traer esa paz, ese gozo, esa alegría para nuestras vidas, ¿no? Que no tengamos miedo, dice su palabra del Señor. Si no tenemos amistad con Dios, no tendremos paz. Es como estar rodeado, ¿no?, de muchas personas. Si tú estás rodeado de muchas personas y sentirte solo, es lo mismo cuando estamos en enemistad con Dios. Es lo mismo como cuando no recibimos la paz verdadera que nos dejó el Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz les doy, dice el Señor, ¿no? Es como cuando estamos rodeados de muchas personas, pero nos sintamos solos al mismo tiempo. Eso es el no tener paz. Eso es el no recibir la paz que nos dejó el Señor, porque estamos en enemistad con Él, porque no estamos construyendo esa amistad que nosotros necesitamos para estar en paz con nosotros, con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, con nuestros amigos, con todo lo que nosotros podamos rodearnos, ¿no? Él te edificará, te hará crecer cuando nosotros estamos en paz con el Señor, cuando nosotros estamos en amistad con el Señor. Porque cuando nosotros estamos en amistad con el Señor, estamos cerca de Él, estamos protegidos por su amor, por su gracia, por su misericordia. Entonces, Él nos hace crecer cuando estamos en amistad con el Señor, cuando estamos, ¿no?, constantemente hablando con Él a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, y estamos haciendo esa amistad fluida con el Señor. Entonces, Él nos hace crecer en lo espiritual. Él nos hace que nosotros podamos mirar a este mundo de una manera muy diferente. Él nos hace que nosotros podamos respetar a nuestro prójimo, que podamos amar a nuestro prójimo, que podamos dolernos con nuestro prójimo, que podamos alegrarnos con nuestro prójimo. Entonces eso es un crecimiento que nos da Dios, que nos da el Señor a través de construir esta amistad con Él, de acercarnos a Él. Entonces Él nos trae ese crecimiento, ¿no? Y ahí vamos a ver un mundo mejor, ahí vamos a ver personas de bien en este mundo que tanto lo necesita en este tiempo. Entonces, el tener amistad con Dios nos alejará de toda aflicción. En el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33, dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra del Señor. Mire, Él nos ha hablado de estas cosas para que en Él tengamos paz. En el mundo solamente vamos a encontrar aflicción. Cuando nosotros nos enemistamos con Dios, dice su palabra, ¿no? El que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando nosotros nos amistamos con el mundo, ¿qué vamos a encontrar? Ahí en el mundo, dice su palabra, en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra del Señor, ¿no? Pero aquel que se hace amigo de Dios, que se constituye amigo de Dios, que forma una relación de amistad con Dios, entonces aquí lo menciona claramente la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, ahí el Señor nos da una hermosa promesa para nuestras vidas, ¿no? Que en el mundo lo que nosotros miremos, pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales solamente, ¿no? En solamente querer beneficiarnos de las cosas terrenales, son las cosas que
que nos va a traer aflicción solamente. Vamos a estar afligidos porque siempre vamos a querer, siempre vamos a estar ahí buscando una cosa, otra cosa, no nos sale bien, nos afligimos, nos levantamos muy tarde o muy temprano, nos acostamos muy tarde, ahí estamos, una cosa. Y todo el tiempo cuando estamos en amistad con el mundo vamos a tener esa aflicción, porque todo es aflicción. ¿No? Pero confiad, dice el Señor, en mí. Y ahí vamos a encontrar esa paz. Ahí vamos a encontrar esa paz que necesitamos nosotros para poder estar tranquilos, para poder disfrutar, para poder confiar. En paz me dormiré, en paz me acostaré, en paz me levantaré cuando nosotros estamos en amistad con Dios. Él produce eso en nosotros. Él produce esa paz verdadera, no como el mundo la da, dice, ¿no? Él nos da esa paz que nosotros necesitamos en este tiempo. Él será nuestro defensor, dice su palabra del Señor, ¿no? Él nos defenderá siempre. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra del Señor: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte, ¿no? Van a venir muchas cosas. Vamos a enfrentar muchas batallas en esta vida, de lo que sea, pero siempre vamos a enfrentar batallas. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que confiemos en Él y Él peleará por nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros estemos en amistad con Él. Cuando nosotros hagamos esa relación bien fluida de amistad con el Señor. Él es nuestro defensor. En Él podemos confiar en lo que sea, en lo que estemos atravesando. Aquí lo dice claramente la palabra del Señor. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte, ¿no? ¿Cuál es la batalla que tú estás peleando hoy? ¿Financiera? ¿De salud? ¿Familiar? No sé, cualquiera sea aquella batalla que tú estés peleando. Si tú estás en amistad con Dios, Él peleará por ti, dice su palabra. Él peleará por ti y Él está contigo y Él te va a librar de aquella batalla. Él te va a dar la victoria. Entonces va a producir paz en tu vida porque tú estás en esa amistad con Dios, en esa amistad con el Señor. Él es tu defensor, no hay más. Nosotros no podemos defendernos por nosotros mismos, ¿no? Si te viene alguna batalla financiera, ¿no? Vas a tener mucha aflicción, pero si estás en amistad con el Señor, Él te va a dar la victoria porque Él pelea por ti, dice la palabra del Señor, y esas batallas serán vencidas. Si tú estás atravesando una batalla de enfermedad, de repente grave, de repente terminal, no lo sé, pero si tú estás en amistad con Dios, Él va a pelear por ti y Él te va a dar la victoria. Confiad en mí, dice el Señor. Confíe en Dios. Construya. Vuélvase a Él en amistad y Él va a pelear por ti. Él te va a dar esa batalla, pero te la va a dar en victoria. Te va a ganar, va a vencer porque Él peleará por ti. Él es el Todopoderoso, Él es el que puede, es el único al que nosotros podemos confiar ciegamente y decir: Señor, yo no puedo más. Señor, yo no tengo los recursos. Señor, ya no puedo más con esta situación. Entonces, y tú estás contándole a ese amigo, estás haciendo fluir esa amistad con el Señor. Él va a pelear por ti, Él te va a dar la victoria, porque dice aquí claramente en su palabra que Él va a pelear por ti y Él te va a dar la victoria. Cualquier batalla la vencerá.
en el libro de Samuel, en el libro de Primera de Samuel, ahí vamos a ver un ejemplo claro de lo que es cuando Dios te da la victoria. Primera de Samuel capítulo 17, 45 al 47, dice la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Mire usted, el pueblo de Israel estaba librando una batalla muy terrible, donde ahí había un gigante que no los dejaba avanzar, que los amedrentaba siempre al pueblo de Israel, ¿no? Pero ellos estaban en aflicción, todo el pueblo de Israel. Pero llega un jovencito, ¿no?, que está viviendo una amistad con Dios. Entonces, y él dice, no, hoy derribaré, daré la cabeza de estos filisteos a las aves del cielo, a los animales del campo, porque Dios me va a dar la victoria, decía, ¿no? Él estaba bien seguro, porque él sabía en quién confiaba, él sabía con quién estaba teniendo una relación íntima de amistad, y conocía el verdadero poder para vencer cualquier batalla, para vencer a los filisteos, para vencer a cualquier gigante que se podía atravesar. Él estaba bien seguro, y eso es lo que necesitamos nosotros, eso es lo que necesita en este tiempo la humanidad, saber confiar en ese Dios todopoderoso, estar seguro, estar determinado, estar firme en la confianza de que Él nos da la victoria, de que Él nos da esa batalla a favor de nosotros, para que podamos disfrutarlo. Y ahí nosotros podemos ver lo que sucedió al final, ¿no? Cuando David lanzó su piedra, dice, ¿no?, y derribó al gigante y le cortó la cabeza. Entonces todo el pueblo de Israel empezó a celebrar esa victoria, porque el que nos da la batalla, el que nos da la victoria, es el Dios Todopoderoso cuando nosotros confiamos en Él. Así que tú puedes acercarte a Él, tú puedes volverte en amistad con Él, y Él va a hacer estas cosas que son beneficiosas para tu vida. El tener amistad con Dios, el vivir en amistad con Dios, nos trae grandes beneficios, y aquí lo podemos ver. Él nos trae la paz verdadera, Él nos da la victoria, Él nos hace que podamos vivir en paz, Él hace que podamos disfrutar de la victoria de cualquier batalla, de cualquier gigante que estemos atravesando en cualquier tiempo, cuando nosotros confiamos. Confiad, dice el Señor, en mí. Yo he vencido al mundo, dice su palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Confiar en Él. Es el único a quien nosotros podemos poner nuestra confianza. Y Él va a darnos la victoria y va a producir paz en nuestras vidas y en tu vida. Que Dios los bendiga. Invitamos a que puedas seguirnos a través de Facebook como Iglesia Evangélica La Gloria de Dios, y que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube activando la campanita para que puedas recibir todos nuestros mensajes. Y si deseas alguna consejería, no dudes en contactarnos a los números que se encuentran aquí en pie de pantalla.
y con gusto estaremos atendiéndote.